Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 96. Otra vez tenemos un libro tradicional, físico, grandote, esta vez de arte, y es Obstruir, Destruir, Ocultar, Enrique Jessic. O quizás al revés, no lo sé, pero bueno, ustedes decídanlo. Es un muy buen libro, editado por el Museo de Arte Contemporáneo del MUAC, ¿no? Y la edición cuidada por Cuauhtémoc Medina, el curador en jefe del MUAC. Yo estoy estudiando, como ustedes saben, el performance contemporáneo y la violencia en este. Y uno de los casos paradigmáticos para mi estudio es una obra de Enrique Jessic, de la cual hablaré en un momento. Pero entonces me encontré este libro y no pude evitar comprarlo. Y en el momento de comprarlo me di cuenta de que los que escribían eran unos monstruos de la escritura. El primer texto es de Cuauhtémoc Medina. Y ahí es donde te va a dar justamente un contexto de Enrique Jessic. Te va a decir qué ha hecho, cuáles han sido como sus cambios en términos ideológicos. Te va a platicar de sus comienzos en Argentina, ¿no? En los 90, ya como un artista. Él empezó más o menos a finales de los 80, principios de los 90 en Argentina. Llega a México y cómo cambia su visión de mundo y la manera de hacer arte de Enrique Jessic. Él es escultor en un primer momento, pero empieza a meter esta onda ritual que lo va a llevar más cercano al performance, que la escultura no es una escultura en mármol así, sino puede ser quemar un objeto, puede ser una cierta acción, puede ser el taladrar en una pared, un cierto mapa. Ha hecho muchas acciones así, entonces terminan siendo escultóricas, pero están pensadas como desde otro punto, como desde lo ritual. Por eso también me llama la atención Enrique Jessic, porque está cercano a lo que yo apoyo que dice Habermas, ¿no? El carácter ritual de todo y de cómo nos conecta y cómo hace que sea una comunicación que está por encima del logos, o sea, de la palabra. La comunicación ritual es súper importante. Y Enrique Jessic es prueba de ello. Entonces, ese primer capítulo de Cuauhtémoc Medina es buenísimo. Luego va a tener otro, que es de uno de mis maestros, de José Luis Barrios, y lo cual me sorprendió mucho porque está muy cerca de lo que yo digo en mi tesis, lo que está planteando en este texto. Es muy bonito, eso me dio mucho gusto. Y va a tener otro texto de Néstor García Canclini, que es un must para cualquier sociólogo, antropólogo, comunicólogo mexicano, ¿no? Él trabaja en la UAM, me parece que no sé si en la Xochimilco o en la Iztapalapa, pero pues es de estos que para los estudios culturales son imprescindibles en México, ¿no? Para cualquiera que estudie gestión cultural, cualquier cosa de cultura, Néstor García Canclini, sobre todo su libro de Culturas Híbridas, es seguro que lo tienes que leer. Y va a tener también otra cosa, que es una entrevista justo entre Cuauhtémoc Medina, el curador del MUAC, y Enrique Jessic. Una entrevista en donde se están preguntando qué es esto, qué es el silencio, qué es la escultura, cómo es la acción, qué es lo que está sucediendo en todo esto. Entonces, gran libro. Pero bueno, ¿qué más trae este libro? Si se dan cuenta, es un libro algo grueso y los textos son chiquititos. Son 5 textos bien chiquitos, pero al principio trae toda la obra de Enrique Jessic fotografiada. Y entonces te vas dando una idea de cómo fue su tránsito, ¿no? De cómo fue siendo hasta llegar a las acciones actuales y de lo que les quiero hablar, ¿no? Porque empieza escultórico y trae unas fotos muy bonitas, la edición es muy linda, de todas sus obras hasta la fecha. Por cierto, este es un libro de 2011, entonces hay que tomar en cuenta que Enrique Jessic sigue trabajando, sigue activo en la vida artística. Bueno, ahora les quiero platicar un par de acciones de Enrique Jessic, nada más para que se den una idea de qué es lo que está pensando él. Y una es, por ejemplo, costillar, en donde toma un costillar de res y lo esculpe de alguna manera con diferentes martillos de diferentes densidades, diferentes materiales, hasta que queda una masa amorfa. Y esto tiene que ver con el libro que yo planteaba hace unas semanas de Pintura anémica, cuerpo suculento, porque si ustedes recuerdan, ahí planteaba una historia del arte desde el cuerpo, y cuando llegábamos a la contemporaneidad ya se planteaba como el cuerpo suculento, justo el artista está ahí y entonces la carne se vuelve el objeto artístico. Me parece que Enrique Jessic está en esa misma línea al momento de poner materia orgánica. En este caso no es fecal ni vómito ni nada, sino que es un corte de carne, quizá un costillar, y eso tomarlo como la arcilla para crear una escultura. Y al mismo tiempo el ritual de la escultura, porque no es nada más martillar el costillar en privado y exponerlo, sino es la manera en que lo esculpes es lo que está haciendo lo artístico, es la acción artística, y eso es lo importante, no tanto cómo termina el resultado. Digo, eso se va a podrir y va a ser otra cosa, pero entonces es el proceso escultórico lo que se vuelve interesante.
Otra más, y este es el ejemplo paradigmático que a mí me gusta y que estudio yo en la tesis, es ejercicio de percusión, en donde es una acción que hizo en el Exteresa, y ahí todo el público esperaba pues un performance, ¿no? Y lo que recibieron fue que pues estando adentro llega un camión de granaderos tocando sus escudos, ¿no? Por eso ejercicio de percusión, tocando sus escudos como en una verdadera redada de granaderos. Digo, los granaderos ya no existen desde hace unos años, pero esto fue, me parece, en 2007. Entonces, pones al espectador, al espectactor en performance, en la posición del amedrentado. O sea, la pones en una posición de intimidad, o sea, siendo intimidados y de completa vulnerabilidad. Eso es a mí lo que me interesaba, porque como la violencia se ejerce desde el artista, en este caso de los granaderos que son contratados, hacia el público. Ya no necesariamente hacia su propio cuerpo o hacia un costillar, como era el caso anterior, sino hacia el público. ¿Cómo es que interviene la ética en ese sentido? ¿Y cuál es el espacio que está ocupando la violencia? ¿Por qué puede hacerse? ¿Cómo es que el arte se relaciona con eso? Y no se los voy a arruinar porque pues eso quiero presentarlo en mi tesis y quizá en un futuro publicarlo. Algún fragmento o toda la tesis completa. Entonces, bueno, ahí se los dejo, pero empiecen a pensarlo y busquen eso, ¿no? Y luego ya en un momento en el que ya están completamente minimizados, ¿no? Los del público, neutralizados, como sería el término policíaco, se da una orden y se van los granaderos. Y eso es el performance. Aquí una cosa que sí les voy a decir es que lo que me gusta pensar de este ejercicio es que él es un escultor, entonces parece que a través de la fuerza pública, el monopolio de la violencia del Estado, o sea, los granaderos, esculpe el cuerpo y la conciencia y la ideología de aquellos espectadores que estaban ahí. Y eso es, creo, lo que pasa con los granaderos normalmente. Intentan esculpir la manera de pensar y la manera de distribuirse de los cuerpos en el espacio público. Eso es súper interesante. Me parece súper interesante porque tiene que ver con los conceptos de política y policía que se vieron en Jacques Rancière, que tengo aquí un video de eso en Disenso. Ya hace bastante tiempo, quizá más de un año. Pero bueno, cosas muy interesantes que se problematizan con ese tipo de acciones. Es un libro, muy buen libro para pensar en todo eso. Bueno, vamos a las calificaciones. En términos de dificultad de lectura, le voy a poner un 2. Muy sencillo. Es solo el de Barrios, quizá un poquito más difícil de seguir, pero este está relax para otras cosas de Barrios que he leído. Y en términos de velocidad de lectura, les digo, es súper chiquito. Yo le voy a poner un 5, es súper rápido de leer, lo puedes leer en una sentada de tú, digamos, echarle las ganas a eso, porque son muy chiquititos los textos. Aparte, como está en edición bilingüe, si ustedes ven acá los textos, está en inglés y en español, entonces no... Son menos hojas de lo que uno piensa cuando está leyéndolo. Y sí lo recomiendo, le voy a dar un 3. Me parece que se necesita una revisión ya actual. Este estuvo muy bien y de verdad me dio muchísimo gusto, pero no es que necesariamente sea para todos. O sea, no, yo creo que necesitas un interés particular por Enrique Jessic para tener este tipo de libros de artista, ¿no? Entonces no es para el público en general, es como muy, muy específico de lo que tenemos pensado para Enrique Jessic. Bien, como siempre, si les gustó, suscríbanse, comentarios, campanita para que sepan cuando subimos más videos y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.